Hola, el día de hoy revisaremos disoluciones. Y en el tema de disoluciones veremos las unidades de concentración. Empecemos por definir qué es una solución, o también llamada disolución. Ojo, solución y disolución son sinónimos y quieren decir que se trata de una mezcla homogénea. Y una mezcla homogénea es aquella en la cual no podemos diferenciar entre el soluto y el solvente que componen esa mezcla. Aquí nos dice en el texto que se trata de compuestos en estado líquido. Las soluciones pueden estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. No necesariamente van a estar en estado líquido. En las soluciones debemos distinguir muy claramente el soluto del solvente. Y el soluto es cualquier sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que se encuentre disuelta en una menor proporción dentro de una disolución. Y el solvente es aquella sustancia que disuelve al soluto. Por ejemplo, si tenemos agua y azúcar, el azúcar va a entrar en pequeña cantidad para mezclarse con el agua. En este caso, el solvente es el agua y el soluto es el azúcar. Si tenemos sal y agua, de nuevo, tenemos una mezcla de sal y agua que nos da agua salada. En esa mezcla, el componente que se encuentra en mayor cantidad, es decir, el agua, será el disolvente y el soluto será el componente que se encuentre en menor cantidad. Estos dos ejemplos son ejemplos de disoluciones líquidas. Podemos tener disoluciones sólidas o disoluciones gaseosas. El aire es una disolución gaseosa, es una mezcla gaseosa homogénea. Y esta mezcla es una solución o también le podemos decir que es una disolución. Recuerda, los términos solución y disolución solamente hacen referencia a mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas nosotros podemos diferenciar muy claramente el soluto del solvente. Las mezclas por lo general tienen un solo soluto, por lo general mezclas estandarizadas que nosotros podemos ocupar. Sin embargo, las mezclas en la vida real pueden llegar a tener varios solutos, por ejemplo el agua de mar. El agua de mar es una mezcla que va a tener no solamente sal, cloruro de sodio como tal, puede tener cloruro de calcio, va a tener gases disueltos, va a tener materia orgánica disuelta y el agua de mar es una solución que tiene más de un soluto. Podemos tener en la vida real muchos solutos. Cuando utilizamos nosotros soluciones estandarizadas o soluciones patrones, nada más tenemos un soluto. Se pueden tener más solutos también en disoluciones estandarizadas, pero lo común es un soluto. Como dije hace un momento, el soluto y el solvente nos dan mezclas que pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. De hecho, el soluto puede ser un sólido, un líquido o un gas. Y el solvente también puede ser un sólido, un líquido o un gas. Aquí tenemos un cuadro con diferentes tipos de mezclas, las cuales están en diferentes estados de agregación. Por ejemplo, cuando hablamos de una disolución, en este caso una disolución sólida, y estamos hablando de un sólido con un sólido, podemos decir que este tipo de disoluciones son las aleaciones. Las aleaciones son mezclas de metales, y en estas mezclas de metales no podemos diferenciar claramente entre el compuesto que está en menor cantidad, que será el soluto, del compuesto que se encuentra en mayor cantidad, que es el solvente. Por ejemplo, el acero es una disolución sólida. Dependiendo del tipo de acero, vamos a tener diferentes tipos de solutos. Por ejemplo, el acero inoxidable va a contener, aparte del carbón, que es un componente intrínseco del acero, puede contener vanadio, puede contener cromo para evitar la oxidación del acero. Un líquido disuelto en un sólido. Aquí nos da como ejemplo la arcilla húmeda. Cabe aclarar una cosa, la arcilla húmeda no es una disolución. No es una mezcla homogénea. En realidad, la arcilla húmeda es una mezcla heterogénea. No entraría dentro de esta clasificación de disoluciones. Un líquido disuelto en un sólido, también tenemos las amalgamas, es decir, el mercurio es líquido y se encuentra disuelto en un sólido, por ejemplo, el oro. Esa sería una disolución líquido-sólido. De nuevo, la arcilla húmeda no es una disolución, es una mezcla heterogénea en la cual podemos diferenciar claramente las partículas de arcilla de las del solvente, que en este caso es el agua. Y otra mezcla, gas en sólido. En este caso tenemos el típico ejemplo del hidrógeno que se encuentra absorbido en paladio. Esta es una mezcla de gas sólido. Obviamente la mezcla total será sólida. Es una disolución porque no podemos distinguir entre los átomos o las partículas de hidrógeno de las partículas de paladio. Las disoluciones líquidas son las más comunes.
Este tipo de mezclas homogéneas pueden ser de sólido en líquido, líquido en líquido o gas en líquido. Ejemplo, sólido en líquido, el azúcar en agua, la sal en agua, la aspirina en agua, la cafeína en agua. Todos estos tipos de mezclas en los cuales un sólido esté disuelto en un líquido, por ejemplo el agua, forman disoluciones líquidas. Disoluciones líquidas, el ejemplo más común es de una disolución de alcohol en agua. Ojo, no solamente el agua puede ser un líquido para disolver sustancias. Por ejemplo, otro disolvente puede ser la gasolina. Si bien la gasolina es una mezcla de hidrocarburos, lo podemos tomar como un único disolvente y disolver grasas. El éter también se utiliza para disolver grasas y entonces podríamos disolver grasas que son sólidas o también grasas que son líquidas como los aceites en este tipo de disolventes orgánicos. En este caso, si disolvemos un aceite en éter, en gasolina, en Cherex, entonces si está en mayor cantidad del combustible será el solvente y si la grasa está en menor cantidad será el soluto. También tenemos disoluciones gas en líquido, es decir, cuando un gas se disuelve en un líquido. El ejemplo clásico es de los gases disueltos en agua. Por ejemplo, el CO2 que se encuentra disuelto en el agua mineral. Y tenemos las bebidas carbonatadas, o también denominadas bebidas gaseosas. Finalmente tenemos las disoluciones gaseosas. Una disolución de sólido en un gas, pues prácticamente como sólido en un gas no tenemos. No hay disoluciones que sean de sólido en gas, porque las partículas del sólido se encontrarán como sólido suspendidas en un gas. Y eso no sería una disolución, sería una mezcla heterogénea, porque podemos diferenciar claramente entre las partículas sólidas y las partículas de un gas. Ahora, hay sustancias que se subliman en el aire. Sin embargo, esas sustancias que se subliman en el aire pasan de su estado sólido a su estado gaseoso. No podemos considerar que es un sólido disuelto en un gas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos un sólido en gas, prácticamente estamos hablando de mezclas heterogéneas, no de disoluciones. Aquí también hay una falla de concepto. Líquidos en gas. También tenemos aquí otro problema. Los líquidos pasan de su estado líquido, obviamente las sustancias pasan de su estado líquido a un estado gaseoso. Y entonces cuando están en un estado gaseoso será una mezcla gas-gas. Solamente ahí podemos hablar de disolución. Mientras el líquido se encuentre como líquido en un gas, estamos hablando de una suspensión. Por ejemplo, la neblina que podemos ver en las madrugadas, en días bastante fríos, son precisamente vapor de agua que se ha condensado en finas partículas de líquido que se encuentran suspendidas en el aire. Entonces no podemos hablar tampoco aquí de una disolución. Estamos hablando de una mezcla heterogénea. Y en este caso los aerosoles son una mezcla heterogénea, no disoluciones. Y finalmente las mezclas gas-gas. La típica mezcla gas-gas es la del aire. El aire tiene oxígeno, nitrógeno, CO2, vapor de agua, entre sus componentes que se encuentran en un mayor porcentaje. Ahora, en esta mezcla gaseosa nosotros no podemos distinguir entre las partículas de los diferentes tipos de gases. Por ejemplo, no podemos distinguir entre las partículas de oxígeno y las partículas de nitrógeno. No podemos distinguir entre las partículas de agua y las partículas de CO2. Entonces, esta es una mezcla homogénea y puede ser llamada, mejor dicho, tiene que ser llamada disolución, pero estas de acá no pueden ser llamadas disoluciones y tampoco esta de acá. Entonces nos quedamos con ciertas mezclas que son homogéneas y pueden ser llamadas disoluciones. Continuando con la revisión de nuestro texto, existen disoluciones en las que la proporción de los componentes puede ser variada, es decir, podemos tener una cantidad de soluto que se disuelve en cierta cantidad de solvente o en determinada cantidad de solvente. Ahora, podemos tener mezclas que no tengan un límite de soluto que se disuelve en el solvente. Por ejemplo, la mezcla de alcohol y agua. Cualquier cantidad de alcohol va a mezclarse con cualquier cantidad de agua que nosotros le pongamos. Sin embargo, este no es el caso en otro tipo de solutos, por ejemplo los sólidos. En este tipo de solutos hay un límite de azúcar que se puede disolver en el agua. Si ponemos más azúcar en el agua, ya no se disuelve. Hay un límite de sal que podemos disolver en el agua. Si ponemos más sal de ese límite, ya no se va a disolver la sal. Aquí nos dice que en el caso de sólidos disueltos en solventes. Sin embargo, en el caso de gases también tenemos el mismo problema. Solamente hay una cierta cantidad de gas que se puede disolver, ya sea en agua, en éter, en alcohol. No podemos exceder esa cantidad de gas que se disuelve en estas sustancias o en estos solventes. Y aparte de la mezcla alcohol-agua, que es una mezcla
en la cual podemos tener diferentes cantidades de soluto o disolvente que se disuelven realmente sin un límite, hay solventes y hay solutos líquidos que también tienen límites de disolución. Es decir, no todas las mezclas líquidas podemos mezclarle en las cantidades que queramos. Van a tener un límite de disolución. Entonces, hay límites de disolución para mezclas de sólido en líquido, para mezclas de líquido en líquido, para mezclas de gas en líquido. Y hay límites de disolución para todos los tipos de mezcla que nosotros tenemos. Eso es para ampliar el concepto o la visión que nos está dando este pequeño párrafo. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la cantidad de soluto que se encuentra disuelta en un disolvente o en una cantidad de mezcla o disolución o solución? Pues para saber eso, la cantidad de soluto, tenemos nosotros unidades de concentración. Y las unidades de concentración nos dicen la cantidad de soluto por cada cantidad de disolvente, por cada cantidad de mezcla que podamos nosotros tener. Las unidades de concentración que nosotros manejamos pueden ser físicas o pueden ser químicas. Las físicas, no se malentienda, las físicas tienen como unidad a la masa, es decir, al gramo o al kilogramo. Y las químicas tienen como unidad al mol. Claro, el mol está relacionado con la masa. Sin embargo, en química se maneja el mol, que es una unidad de concentración más afín con la cual podemos manejar la estequiometría en las reacciones químicas. Es más fácil de usar que la masa. Quizás por esto esta diferenciación entre unidades físicas y químicas. En las unidades físicas de concentración tenemos los porcentajes en masa, que es masa-masa, también llamado peso-peso. El porcentaje en volumen, que es volumen-volumen, y el porcentaje masa-volumen. Tenemos las partes por millón y también podemos usar la densidad como una medida de la concentración. En las unidades químicas de concentración tenemos la molaridad, la molalidad, la fracción molar y aquí nos falta la normalidad. Vamos a revisar cada una de esas unidades de concentración y ver ejemplos de aplicaciones directas con el manejo matemático respectivo, pero eso será en clases posteriores.